Eso estudié filosofía en la Universidad Javeriana y pues conozco un poquito del tema. No sé si ustedes de pronto, bueno, me presento, don Francisco Aristizábal Osorio. ¿Cómo? La luz. Me disculparán por esta letrica que tengo, pero en estos días ya no se suele utilizar esta vaina de escribir a mano. Les cuento, este tema de la epistemología es un tema que a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver puntualmente con lo que es la teoría del conocimiento. ¿Ustedes han escuchado la teoría del conocimiento? Me imagino que en filosofía cuando estaban en el colegio. A mí me gusta llevar, digamos que las cosas un poco al ámbito jurídico. Yo sé que esto es epistemología, sé que es un tema muy filosófico, pero así ustedes no lo crean, todo tiene que ver con esta carrera en la que se están formando. ¿Por qué? Porque es que la profesión del derecho tiene una profundidad bastante amplia. La profesión del derecho no es una carrera, digamos que netamente superficial. Ustedes están hablando de una carrera milenaria, es decir, ustedes no escogieron cualquier carrera, ustedes escogieron el derecho. ¿Quiénes ayudaron a formar el derecho? Digamos que ha sido un trabajo entre toda la humanidad a través de miles de años. ¿Sí? Tenemos a los griegos que hicieron algunos aportes. ¿Sí? Por ejemplo, los griegos particularmente se metieron en el tema de la teoría política. Y ellos nos ayudaron a formar lo que hoy en día conocemos como democracia, ¿cierto? Y tenemos también por otro lado a los romanos. Los romanos, ¿qué fue lo que le aportaron al derecho? ¿Cómo? La información, la parte. Pero digamos que, ¿qué creen que fue, digamos, que el gran aporte? Estos manes, digamos que los griegos, ¿sí? Los griegos con el tema de la democracia, digamos que se metieron con el tema de la política, ¿cierto? Y los romanos, exacto, ahí va la cosa, nos dieron lo que son las instituciones jurídicas. Estos señores se dedicaron a hacer del derecho lo que es hoy en día una estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el derecho no tuviese una estructura, no funcionaría. La magia del derecho, y digamos que lo que ha hecho del derecho algo tan complejo, algo tan interesante, es que sea muy estructurado de por sí. Yo diría que también ahí va el veneno del derecho. ¿Sí? A pesar de que, digamos que nos ayuda a que el derecho, digamos que tenga un talante más de cientificidad, un talante, digamos que más equitativo, un poco más imparcial, un poco más objetivo, también tiene veneno dentro. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que se crearon este tema del derecho en principio? Claro, para organizar. Pero adicionalmente pasa eso, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el derecho ha sido utilizado a través de los siglos por los poderosos. Eso no lo podemos desconocer. Los poderosos se han beneficiado de que esto es como pasaba con la Biblia antiguamente. No sé si se acuerdan que la Biblia antes no la podía leer cualquiera. Algo así pasa también con el derecho. El derecho no es algo que comprende cualquiera. Entonces digamos que es algo de lo que se han beneficiado a través de los siglos los poderosos. Eran élites. Exacto, élites. Sí, como los masones, como todas las organizaciones que han ido surgiendo a través de los siglos. Les cuento, yo cuando intento hablar de esto, intento irme incluso un poco más allá de lo que vienen siendo los griegos. ¿Por qué? Porque el tema de la epistemología toma sus raíces, digamos que yéndonos un poco a las clases de colegio básicas, ¿sí? Empezamos a remitirnos, digamos que a lo que tenía que ver con el debate que había, por ejemplo, entre sofistas y filósofos. De pronto ustedes conocieron
ese tema en sus clases de filosofía. ¿Quiénes eran los sofistas? Yo les dije el semestre pasado en argumentación jurídica. ¿Qué hacía un sofista? Algunos de ustedes que se atrevan. ¿Qué creen que hacía? Se parecía mucho a los abogados. Engañar. Algo así, ¿sí? Entonces los sofistas eran personas muy hábiles en el arte de persuadir. Ellos lo que hacían en gran parte era utilizar esa habilidad de persuadir. Esa habilidad de persuadir era muy importante en un ámbito como Grecia, donde además de la intelectualidad, la política era uno de los seres fundamentales, por lo cual, si usted sabía persuadir, pues hombre, iba a ser exitoso en la vida. Entonces, estos señores se preocuparon por eso. Entonces, digamos que para ellos en principio, la cosa iba más, ¿sí?, por la técnica que por el fondo y por toda esa cantidad de cosas que se vinieron a plantear otros personajes como Sócrates o como Platón. Estos señores, Sócrates y Platón, para mí de alguna manera, yo intento darle un beneficio mayor a Sócrates que a Platón. Ustedes saben, y de pronto se acuerdan un poco del colegio, que Sócrates era el maestro de Platón, ¿cierto? Y de pronto se acuerdan que este señor partió la filosofía en dos, viene siendo como el Jesucristo de la filosofía. O sea, antes de Sócrates, después de Sócrates. Por eso es que hay unos presocráticos y hay otros que ya vienen después de Sócrates. Les cuento. Debido a que Sócrates no escribió, el que cuenta la historia sobre Sócrates viene siendo Platón. Hay otros autores que también hablan de él. Por ejemplo, hay uno que se llama Jenofonte. Está también Aristófanes. Pero digamos que a profundidad, el que habla es este señor. ¿Qué ocurre con este señor Platón? Este señor Platón, en gran parte, le viene atribuyendo sus ideas o su pensamiento a Sócrates. Y por eso es que la gente, a través de los siglos, de pronto de repasar este tema filosófico y este debate, se da cuenta que hay dos Sócrates. El Sócrates y el Sócrates de Platón. De por sí, existe una forma de identificar los diferentes tipos de diálogos. Y por ejemplo, el Sócrates se viene diciendo que es algo así como una esquepsis que viene siendo un estilo de escéptico. Es decir, él no se viene a preocupar tanto por algo que para Platón es muy fundamental como la verdad, que es parte de lo que buscamos los abogados, ¿cierto? De alguna manera. Ustedes habrán escuchado al doctor Vaca hablar de pronto de la verdad, y digamos de pronto de lo que es la verdad, ¿sí?, en materia procesal con relación a la verdad. Hagan de cuenta que esta vaina viene un poco desde aquí. Y estos señores, digamos que tienen un problema con todos los que habían antes de ellos y de algún modo quieren establecer un nuevo modo de ver las cosas. Este señor no es que fuera muy fanático, como le pasaba a Platón. Él era un poco más escéptico, él dudaba de las cosas. ¿Qué decía Sócrates? Sócrates decía que la verdad no es que no existiera, sino que quizás los seres humanos no dábamos la talla para alcanzarla, algo así. O sea, el tipo realmente decía, nosotros quizás no damos la talla para eso, y eso lo viene a explicar un poco más adelante Kant cuando habla de los límites de la razón. Este señor Platón, que era un tipo con una mente un poco más de religioso, porque básicamente funda una religión en torno a todo esto, ¿sí?, es ese tema del mundo de las ideas. Él sí está en busca de la verdad, y este viene siendo uno de los ejes centrales para debatir
con todos los demás que existen en su tiempo. Y es uno de los ejes, digamos, que parte de lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, el tema de la verdad. Sin embargo, antes de meternos así a profundidad con el tema del señor Platón, les voy a contar un poco acerca de algunas de las preguntas que históricamente se han hecho los seres humanos. Ya que estamos hablando de teoría del conocimiento, cómo surgen las preguntas que nos inquietan, pues pensemos qué motivaciones, digamos que jurídicas, pudieron haber surgido de manera primitiva. ¿Qué creen que les pudo interesar a los primeros seres humanos que se pusieron a decir, oiga, hay que regular esto, hay que reglamentar esto? ¿Qué creen que puede preocuparles? ¿Tierra? Sí, la tierra puede ser uno de los elementos fundamentales. ¿Qué más creen? Los recursos, La comida. sobrevivir, sí. Sobrevivir, ¿cierto? Conocimiento también. Pero la comunicación, La comunicación. poder. Hay algunas cosas muy elementales como esto de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, a la gente de la antigüedad, no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día seguimos con debates como estos. Por ejemplo, está el tema de la sexualidad. Si ustedes se dan cuenta, los documentos religiosos en gran parte entran a tocar ese tipo de temas. Y de alguna manera los documentos religiosos pueden ser una forma incipiente de lo que va a ser una reglamentación jurídica. Adicionalmente, por ejemplo, ¿qué más viene a tocar? Por ejemplo, el tema de la alimentación. No sé si ustedes han escuchado respecto de ese tema de la alimentación. ¿Cómo fue que surgió el tema de podernos dar cuenta que nos podemos echar a la muela y que no? ¿Cómo fue eso de clasificar el tema de los alimentos que podemos comer? Creo que la Biblia habla de eso, que no se arrastre, o algo así. Bueno, el hecho es que digamos que de alguna manera la cosa fue Prueba y error. prueba y error. ¿Sí? A veces se comen algo y les va bien, a veces se comen algo y los matan. Más que hacer, ¿sí? Y ustedes saben que las poblaciones en la antigüedad no es que fueran muy amplias, así que morirse por el tema de los alimentos pues era una preocupación. Entonces pues se empezaron a preocupar hasta el punto de que si ustedes se fijan en algunos productos que existen hoy en día, siguen teniendo, por ejemplo, un sello que dice así. Si ustedes se fijan en los productos de Alpina o en los productos, por ejemplo, de Revisal, se van a dar cuenta que tiene ese sello. Ese sello kosher viene siendo básicamente el sello de la autoridad judía ortodoxa. ¿Por qué? Porque esta gente se empezó a preocupar, bueno, ¿qué podemos comer que no nos maten? ¿Sí? Y por eso que ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, ellos no comían cerdos. ¿Por qué no comían cerdos? Porque, hombre, los cerdos de esa época no son como los cerdos de ahora de la fazenda, ¿sí? Y los cerdos de esa época, pues sentían muchas más enfermedades que podían matar a toda una población. No se comían, por ejemplo, roedores, porque la misma vaina pasaba. Eran animales que, por ejemplo, podían consumir cualquier tipo de vaina que puede terminar matando a una población completa, como ocurrió cuando la peste negra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este tema de la alimentación viene siendo uno de los ejes fundamentales para preocuparse. El tema de la sexualidad, ¿ustedes creen que las cosas han sido siempre iguales? ¿O que este tema, por ejemplo, del LGBTI es algo que es moderno y algo que se está debatiendo desde ahora? Eso no sé si ahora se habla más abiertamente, pero toda la vida ha habido homosexuales. Es que si ustedes se dan cuenta, en las culturas de antes el tema era asumido de manera muy diferente. No siempre imperó el cristianismo. Ustedes saben que, por ejemplo, los griegos y los romanos tenían una percepción totalmente diferente de lo que era el tema de la sexualidad. Por ejemplo, si ustedes se van a los griegos particularmente o a los romanos, se dan cuenta que la homosexualidad era muy normal para ellos. Es más, si ustedes van y se leen el banquete de Platón,
se dan cuenta que básicamente la homosexualidad era la normalidad. O sea, se supone que estos señores, ¿de quién se podía enamorar? Pues básicamente de los amigos. ¿Por qué? Porque es que en esa época las mujeres no estudiaban, ¿sí? Porque no las dejaban, ¿sí? Era una sociedad muy machista. Entonces, pues, con una mujer no tenían de qué hablar. Con una mujer no iban a la guerra. Con los amigos se la pasaban a veces 10 años clavados en una guerra. Exacto. Ustedes se dan cuenta, no sé si se han visto, por ejemplo, la película anterior, Troya, o sea, han ido un poco a la Ilíada. Si se dan cuenta, básicamente lo más cercano a una relación amorosa para Aquiles viene siendo Patroclo. De por sí, básicamente, Patroclo viene siendo como la pareja de Aquiles. O sea, ese Aquiles así bravísimo, que ustedes lo ven con Briseida. No, alemán, sí. Y era parte de la normalidad. Vean los espartanos. Los espartanos eran bravísimos, pero parte de su estrategia era hacer parejitas para de esa manera defenderse con más fiereza. Entonces, como se dan cuenta, vayan y se leen el banquete y se dan cuenta como, por ejemplo, hay un tipo que era Alcibiades, que se supone que era el tipo más quinta de Grecia, que termina metiéndole tremenda perseguidora a Sócrates para echárselo. El banquete, si quieren, lo buscan ahí en Platón está. Entonces lo que les digo es que el tema de la sexualidad es un tema del que ha tenido el debate a través de los siglos. Son temas que nos preocupaban, ¿por qué? Porque entre otras cosas, son ejes de importancia. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el tema de la monogamia tampoco era la regla general, ¿cierto? Había sociedades donde había poligamia. O, por ejemplo, el tema de la prohibición del incesto no existía necesariamente antes. Antiguamente era lo más normal que se casaran entre familias. Exacto. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la tradición romana, básicamente toda la aristocracia romana se viene fundando en cuanto a la familia, en cuanto a la tierra, como dijiste, ¿sí? Y de alguna manera ellos vienen siendo muy excluyentes. ¿Con quiénes se podían aparear, por decirlo de alguna manera? Pues con sus familiares, ¿sí? Entonces, pues no había mayor cosa que decir. Pero bueno, ya nos metimos mucho con temas álgidos, temas que van un poco más allá, pero lo que les digo. Por ejemplo, 120 días en Sodoma. Donde llevan jóvenes, vírgenes, y inclusive hay hasta un ministro, y 120 días haciendo y deshaciendo. Exacto, entonces, ¿a qué va todo esto? A que la verdad, o lo que nosotros comprendemos como verdad, no ha sido siempre algo absoluto, ¿sí? De por sí, si ustedes se van a analizar un poco a este señor Platón, el señor Platón, para mí, básicamente de los filósofos, viene siendo el tramposo más grande que existe. De por sí, este señor se crea una cosa que se conoce y se llama la filosofía dogmática. Ustedes han escuchado, yo me imagino que algunos de ustedes son religiosos, o sea que habrán escuchado acerca de qué es un dogma. Pues sí. Más o menos. Un dogma es algo que se acepta como cierto sin tener prueba de ello. Eso viene siendo como tal un dogma. Algo que aceptamos como cierto sin tener prueba de ello. ¿Qué pasaba? Este señor tenía un choque particular con su maestro por el que se hacía pasar en todos sus escritos. Resulta que a Sócrates, que era un esquepsis, no le interesaba mucho encontrar la verdad. Entonces, este señor, hay una palabra que es hasta interesante, por si la quieren registrar en su mente. Se llama aporía. Este señor, Sócrates, siempre terminaba los diálogos que eran de Sócrates en una aporía, es decir, en una encrucijada.
No sé si ustedes se han puesto de vez en cuando a debatir por decir algo, ¿qué es la justicia? Y se han dado cuenta que no logran llegar, ¿sí?, a una definición final. Entonces, cuando parece que ya se va a alcanzar la verdad, surge la encrucijada, es decir, una serie de nuevas preguntas que hacen imposible llegar a una verdad final, ¿cierto? Pero a Platón esa vaina de terminar en aporía no le gustaba. Entonces, ¿qué hacía él? Él hacía trampa. Y esa trampa, ¿sí?, es algo de lo que se vienen a valer las religiones, es algo de lo que vienen a nutrir, digamos, que todas las leguleyadas que a ustedes se les ocurran en el sistema jurídico. Es decir, estaban debatiendo acerca de qué es la justicia, por decir algo. Cuando a Platón le pasaba eso de que le aparecía alguien con una pregunta que cogía y básicamente lo desarmaba y lo sacaba otra vez con un montón de nuevas preguntas, ¿sí?, el tipo decía: yo tengo una manera de explicarle y darle respuesta a todas sus preguntas. ¿El tipo de qué se valía? Se valía de un mito. Díganme ustedes si yo cojo y les cuento un mito para decirles que mi concepción de justicia es la que es y no la de ustedes. ¿Ustedes me creen totalmente? No, ¿cierto? En esa época me imagino que sí. Pues había gente que le creía, eso pasa como en las religiones. Hay unos que nacen, por ejemplo, en tierras musulmanas y aceptan el Islam como su religión. Hay otros que nacen en tierras cristianas y aceptan el cristianismo como su religión. Otros que nacen en tierras budistas y aceptan el cristianismo como su religión. Cada uno hemos aceptado dogmas que de alguna manera marcan nuestra realidad. Hay cosas que aceptamos como ciertas sin necesidad de que esperemos prueba de ello. Por ejemplo, nosotros asumimos que hay un mundo entero, ¿sí?, a pesar de que nosotros no conocemos el mundo entero. Y eso es un dogma. La creencia de que existe el mundo, ¿sí?, la creencia de que va a haber un mañana. Puede que mañana no exista, puede que, no sé, pase algo y nos desaparezcamos. Pero bueno, entonces este señor, ¿qué hacía para encontrar la verdad? Contaba un mito, es decir, hacía trampa. Es decir, ¿por qué digo que es una trampa? Porque para alguien que tiene realmente una aspiración de verdad, o para un jurista que, digamos, que le tiene un poco de estima a la cientificidad, pues es un poco chocante, ¿sí?, saltarse el método científico con un mito. Nosotros esperamos que, digamos, que lo que entendemos como verdad tenga alguna justificación, algún origen, ¿sí?, algún talante de cientificidad y no solamente algo que se resuelve a través de un mito. Porque entonces, bajo esa premisa, podemos terminar aceptando cualquier cosa como cierta. Y nosotros, como juristas, normalmente somos un poco más de indagar un poco más, ir un poco más allá, intentar que las cosas nos satisfagan un poquito más. Entonces, como les digo, esta filosofía dogmática viene a ser gran parte de lo que marca lo que viene siendo la epistemología, digamos que de acuerdo al señor Platón. Pero pues, a pesar de que parece que lo que plantea Platón pues tiene sus bemoles, no sé si ustedes se van a dar cuenta, pero la gente de esa época tenía una tendencia hacia este tema, y la verdad es que este tema de la dogmática se volvió el eje que vino a marcar los derroteros de la humanidad en adelante. Y ustedes quizás se acuerdan que además de esa filosofía de la dogmática de Platón, vino a surgir toda una serie de temas posteriores en un periodo que ustedes conocieron como Edad Media. ¿Sí se acuerdan de eso? El medioevo.
Pero antes de hablar de la Edad Media, me disculparán, pero es que a mí me gusta hacer como las películas que se saltan en el tiempo. Sí, sí. Van hacia el pasado, van hacia el futuro. Es como una maña que tengo. Voy a hablarles un poco de los presocráticos. ¿Qué pasa con los dichosos presocráticos? Ustedes no me lo van a creer, pero resulta que los presocráticos, a pesar de ser tan antiguos y a pesar de ir antes que el señor Platón, los presocráticos vienen siendo, digamos que de alguna manera, un modelo más cercano a lo que vienen siendo los científicos modernos. No sé si ustedes escucharon alguna vez o alguno se acuerda de cosas de las que hablaban los presocráticos. ¿Qué creen que se preocuparon ellos? Ellos se preocupan por investigar el funcionamiento del universo, Eso. investigar la cosmología. Tanto que a ellos les llamaban los físicos. A ellos les llamaban los físicos. Es decir, estos señores se preocuparon realmente por todos los fenómenos de la física. Digamos que estos señores se vinieron a preocupar por la astronomía, ¿sí? No la astrología, la astronomía. Estos señores empezaron a pensar en toda esta vaina, empezaron a plantear una serie de asuntos que hoy en día todavía se manejan a nivel científico. Estos señores, de alguna manera, yo diría que vienen siendo los científicos de la época. ¿Y qué pasa? No sé si dejemos a la Edad Media un rato ahí, ahí en el tintero. No sé si ustedes han escuchado de este señor. Yo sé que algunos le dicen Nietzsche, otros le dicen Nietzsche. A mí me gusta decirle Nietzsche. ¿Cómo? A mí me gusta decirle Nietzsche. 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 Me suena mejor, es más cercano al alemán, así que yo le digo Nietzsche. Este señor Nietzsche tiene algo que de alguna manera viene, digamos que, a darle una cierta trascendencia a los presocráticos y a los sofistas. Así no lo crean, a pesar de que Nietzsche está muy cercano a nosotros, a él le interesó mucho este tema de la antigüedad. Entonces por eso se los vengo a tocar. Resulta que, a diferencia de Platón, que estaba tan preocupado por la verdad, este tipo de... quizás ese era el problema que teníamos nosotros. Estar en búsqueda de un trasfondo, estar en búsqueda de una esencia, ¿sí? Un trasfondo o una esencia que quizás no existe. Eso pensaba Nietzsche. Entonces Nietzsche se viene a preocupar más por algo que él le denominaba el logos apofántico, o digamos que viene siendo el conocimiento de lo aparente. El tipo dice, ¿y por qué en vez de centrarnos tanto en buscar la esencia de las cosas, no nos centramos en lo que se presenta ante nosotros, en lo que sí conocemos, en lo que sí podemos estudiar? Y esto viene siendo parte de lo que plantea Nietzsche, y de alguna manera que viene a ser asumido también por un post-nietzscheano que seguramente ustedes puede que lo conozcan en sus largas clases de penal que van a tener en diferentes asignaturas, el señor Michel Foucault. Tiene incluso un libro muy ligado con esto, se llama El nacimiento de la prisión o El origen de la prisión, dependiendo de la traducción. Seguramente les va a gustar. Este señor viene, digamos que, vean qué es lo interesante, que todo esto de la epistemología se relaciona con todo, con el derecho, con la filosofía, con la historia, ¿sí? Este señor le da un matiz aún más interesante al de Nietzsche, y este señor se viene metiendo con la historia en sí misma.
se viene metiendo con la historia en sí misma. ¿Por qué se mete con la historia en sí misma? No sé si ustedes hayan escuchado acerca de los diferentes tipos de historia que podemos comprender o que podemos entender. ¿Qué modelos de historia ustedes conocen? ¿Cómo conocen la historia? ¿Cómo se las han presentado siempre? De la ciencia y la de la religión. Bueno, yo les voy a decir, hay unas visiones que yo conozco: visión cíclica, visión lineal, y digamos que una que, según la perspectiva de este señor Michel Foucault, se podría presentar como una construcción de acontecimientos. Les cuento un poco acerca de la visión cíclica antes de hablar un poco más de los otros tipos de historia. La visión cíclica es básicamente la visión que tenían los griegos antiguos. ¿Alguno de ustedes ha podido estar en una finca de esas bien alejadas donde básicamente no hay ni siquiera luz en la noche? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se han fijado, por ejemplo, que el cielo se nota muy diferente en esas fincas que aquí? Son veras estrellas realmente. Piensen ustedes que los griegos vivían de paso en Europa, ¿sí? Y en Europa hay estaciones. Entonces básicamente todo se repite, los ciclos se van repitiendo y se van reorganizando. Para ellos la visión de la historia viene siendo así mismo, cíclica. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ellos tienen que estar siempre preparados para situaciones que se van a repetir, como el invierno. Ellos no pueden llegar al invierno sin prepararse, y quizás eso es lo que ha hecho que Europa sea tan organizada. El tema de que siempre se tuvieron que preparar para este tipo de situaciones. Este tipo de naciones que surgieron en este tipo de lugares se han tenido que preparar para situaciones bastante complejas. Entonces, una forma de explicar para mí este tema ligado con su carrera de derecho, este tema de la visión cíclica, yo se los explico a través de las formas de gobierno. ¿Qué formas de gobierno conocen ustedes? Por ejemplo, tenemos la monarquía, ¿cierto? Yo le decía a la gente, como para ir más allá de este tema de que es simplemente el gobierno de uno, ¿sí? O que es un gobierno donde hay una sola persona que impone las reglas, impone las normas, él decide, él toma sanciones, él tiene todo el poder en su cabeza. Cuando la cosa estaba totalmente desordenada, piensen ustedes que antes de que existiera todo el sistema jurídico, estábamos en algo que le denomina Thomas Hobbes estado de naturaleza. Es decir, el estado de naturaleza era algo detestable básicamente para todos los seres humanos. ¿Por qué el estado de naturaleza es detestable para todos los seres humanos? Porque realmente hasta el más fuerte está bajo amenaza. ¿Por qué? Porque un día usted se queda dormido y le pasa como en la calle al indigente, se queda dormido y lo apuñalaron por robarle un pedazo de cartón con el que se arropa. Así mismo le pasaba al más fuerte en la antigüedad, se quedaba dormido y lo mataban los que eran agredidos por él bajo otro tipo de situaciones. No sé si ustedes se dan cuenta, alguno de ustedes que haya visto Odisea en el Espacio 2001, se da cuenta que muestran una situación con unos monos donde hay uno al que siempre le dan en la jeta, por decirlo de alguna manera, porque es un poco más débil que los demás, y eso termina generando que nuestra especie se valga de las herramientas para sobrevivir. Y ahí coge un pedazo de hueso y coge y le termina dando al más duro de la manada y lo termina bajando. Esta
forma de gobierno que parece en principio, digamos que autocrática, que parece, digamos que una forma de gobierno impura, por decirlo de alguna manera, viene siendo una de las formas puras de gobierno. Viene siendo una de las formas puras de gobierno. ¿Por qué? Porque en principio el monarca se supone que era una persona que tenía la capacidad de liderazgo para el pueblo, ¿sí? Una persona que realmente sabía lo que necesitaba el pueblo y que tenía la fuerza para poder ejecutar las decisiones. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene tanto poder, a veces se corrompe, o a veces digamos que hay gobernantes que fueron muy buenos durante toda su vida, pero ustedes saben que esa vaina se heredaba, y no necesariamente los hijos nacen con el talante de los padres. ¿Y qué pasa? Surge una de las formas impuras de gobierno, y una de las formas impuras de gobierno que reemplaza la monarquía, ¿cuál creen que es? ¿En qué creen que puede generar la monarquía? Tiranía. Exacto, en tiranía. Entonces, básicamente, termina llegando un tirano que abusa de su poder, que abusa de su pueblo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando la forma impura empieza a prevalecer, la gente también se empieza a aburrir. Y entonces, detrás del monarca o del tirano, están en esa época otra de las denominadas formas puras de gobierno que se le conoce como aristocracia. Y la aristocracia termina levantándose contra el tirano. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta de Julio César, ahí es donde se dan cuenta de Calígula, acerca de cómo se levantaban y los terminaban matando a puñalados, ¿sí? En el mismo Senado. Entonces, esta aristocracia venía siendo una forma pura de gobierno, por lo tanto la aristocracia se conoce como el gobierno de los mejores. Se supone, por eso es que les llaman nobles, porque se supone que son la gente mejor preparada, son la gente más inteligente, con mejores valores, ¿sí? Pero pasa lo mismo, esta gente con el poder en la cabeza empieza a degenerar en una forma impura de gobierno. ¿Qué creen que puede ser la forma impura de gobierno que reemplaza al gobierno de los mejores? La democracia. Existe hoy en día, y digamos que la vemos muy representada aquí en Colombia, la oligarquía. Entonces digamos que la oligarquía empieza a comérselo de todos. Una clase social que se está comiendo lo de todos, un grupito que representa una minoría y tiene los recursos económicos de la mayoría de la población. ¿Qué pasa? Cuando surge una oligarquía, igual la gente se termina cansando y se termina sublevando. ¿En qué creen que puede derivar? Cuando la gente se cansa de esa forma impura de gobierno, se levanta la turba, se levanta la chusma, prenden todos, decapitan a María Antonieta. ¿Qué surge? Una democracia. Entonces puede empezar lo que viene siendo el gobierno del pueblo, ¿cierto? El gobierno del pueblo, pero el gobierno del pueblo no siempre es efectivo. La verdad es que las mayorías no siempre son los más inteligentes, las mayorías no siempre son los que toman las mejores decisiones, y esa vaina repercute en otra forma impura de gobierno que se llama anarquía. ¿Y qué pasa cuando todo está llevado al putas? Pues aparece un salvador, aparece un mesías, alguien que dice que va a traer seguridad para todos, alguien que... Exacto, alguien que dice que mano firme, que no sé qué, luego se nos termina volviendo otra vez un tirano, y esta vaina se convierte casi que en un ciclo eterno de alguna manera. Entonces, esta es la forma más clara de explicarles la visión cíclica de los griegos. Entonces, pues, una a través
digamos, del sistema mismo, del mundo, ¿sí? Cómo funciona, y otro a través de sus formas de gobierno. Pero la cosa no se queda en esa perspectiva. Hay un tipo que tiene una idea que viene siendo la idea más replicada a través del mundo. Esta visión lineal es básicamente la que nos enseñaron en historia a todos. Esa visión lineal viene siendo básicamente la visión del señor Aristóteles. ¿Se han escuchado hablar de Aristóteles? Este señor, a diferencia de Platón, pues digamos que él también era un poco dogmático, pero pues se preocupa un poco más por una técnica, por un método científico. Y por eso es que, por ejemplo, él viene siendo el padre de la lógica formal, porque él se preocupa porque las cosas realmente tengan una estructura, las cosas no se resuelvan solo con un mito como lo hacía Platón, a pesar de que él es discípulo de Platón. Hay algunos filósofos en la modernidad que hablan de algo que se le denomina el mito del progreso. ¿Qué es progresar? Ir hacia adelante, mejorar, avanzar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que realmente nosotros siempre vamos hacia mejor? No necesariamente, ¿cierto? Sin embargo, esta es la forma en que nos presentaron la historia, porque esta es la forma, digamos, que más vendida en el mundo. Porque ¿quiénes son los que escribían la historia? Los vencedores de las guerras. Así que ellos siempre decían que, por supuesto, lo mejor era lo que ellos montaron después de su guerra, ¿cierto? Ellos se impusieron. Cuando ganaron los romanos, pues hombre, ¿qué es lo mejor? Pues lo que hicieron los romanos, ¿sí? Asimismo, cada civilización fue diciendo que lo mejor era lo que ellos hicieron. Y empezó a surgir esta idea de que siempre vamos hacia un punto mejor. Digamos que nosotros podemos tener un avance, digamos que en materia académica, un avance en materia científica, en diferentes contenidos, pero a veces la verdad es que vamos hacia atrás. No sé si ustedes han leído alguna vez un libro muy básico, es muy elemental, la verdad, casi que ni siquiera es filosofía, de Fernando Savater, se llama Política para Amador. ¿Sí lo han leído? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la política para Amador dice algo muy interesante, y es algo que, si ustedes se fijan, en realidad pasa y se ve muy marcado aquí en Colombia, y es que vivimos esos ciclos de los que nos habla la anterior perspectiva histórica. ¿Qué ocurre? La cosa es que Savater nos lo presenta de una manera diferente. Él dice, hay, digamos que, momentos históricos donde se han vivido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La gente que pasó por esas situaciones tan difíciles lucha para sacar adelante todo, ¿sí? Y que las cosas funcionen nuevamente. Pero ¿qué ocurre? La gente que nace en esos periodos que son un poco más cómodos no perciben todo el esfuerzo que costó hacer eso que existe mientras ellos viven en su momento de comodidad. Por lo tanto, empiezan a derribar todo lo que hicieron las personas que estaban antes que ellos, y vuelve otra vez esas situaciones de caos, y nos damos cuenta que las hemos vivido históricamente. Hemos repetido de situación en situación, de situación en situación. De por sí, si ustedes se van a analizar cuando vean, no sé si ya vieron Derecho Internacional Público, cuando vean Derecho Internacional Público se van a dar cuenta que se habla, de acuerdo a la perspectiva americana, que es la perspectiva realista de las relaciones internacionales, que las relaciones internacionales se rigen por la anarquía. Ustedes dirán, pero si se supone que siempre hemos hablado que el derecho busca el orden.
¿por qué carajo las relaciones internacionales se rigen por la anarquía? Pues sencillo, porque es que cuando hablamos de relaciones internacionales no estamos hablando de un estado interno con una organización clara, sino estamos hablando de naciones que casi que funcionan como si fueran una persona. Por lo tanto, a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Reino Unido no les interesa jugar con las mismas reglas que jugamos todos los demás, ¿cierto? Y no les gusta someterse a lo que se somete una nación de tercer mundo. Imagínese Putin decir, no, es que yo me voy a someter a las mismas reglas que se someten los demás presidentes, no. O el presidente de los Estados Unidos, no. Así no funcionan los estados, así no funcionan las relaciones internacionales, así no funciona la realidad política, ¿sí? Entonces digamos que la anarquía viene funcionando dentro de la realidad internacional y viene siendo una de las situaciones que llevan a toda esta falsa realidad de progreso. Por eso es que hoy en día, gracias al señor Michel Foucault, como les había dicho, se viene hablando de la historia como una construcción de acontecimientos. ¿Qué es la historia como una construcción de acontecimientos? Tiene que ver un poco más con lo que se ha venido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la historia no se puede construir desde una sola perspectiva, que fue lo que se vino haciendo siempre. Por decir algo, la historia nacional que nos presentaron, ¿sí?, de la época del Libertador, ¿sí?, de la época independentista, viene siendo casi que una historia de unos señores, ¿sí?, muy chéveres, unos señores muy bien plantados, unos señores que eran básicamente la oligarquía de su época y que fueron los que terminaron estableciendo lo que hoy conocemos como el Estado colombiano, ¿sí? No nos presentaron necesariamente la perspectiva de los campesinos, no nos presentaron la perspectiva, digamos que, de gente diferente a estos señores que fueron los que marcaron la historia. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta si se van a Pasto, que los pastusos tienen una perspectiva diferente de la independencia, o los caucanos también tienen una perspectiva diferente de la independencia. ¿Por qué? A ellos les iba mejor bajo la corona española que bajo esa realidad que vino a establecer la gesta independentista. Por ejemplo, no se ha analizado un poco más la perspectiva de los pueblos que habían al sur del país, que contribuyeron también a esa gesta independentista. Entonces, ¿cómo se construye la historia? Se construye desde múltiples perspectivas, y es lo que se viene haciendo hoy en día. ¿Cómo haríamos para construir la perspectiva, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia? ¿Escuchamos solo a las FARC? ¿Escuchamos solo a los paramilitares? ¿Escuchamos solo al Estado? ¿Escuchamos solo a los campesinos? No. A todos los Estados. Tenemos que intentar escucharlos a todos, es la vaina, escuchar a los campesinos, escuchar al Estado, escuchar a los militares, escuchar a los actores armados, escuchar a todos los que componemos esto que llamamos Colombia. Entonces, pues, es un trabajo complejo y es un trabajo que a veces nadie se quiere desgastar en hacer, pero sin embargo, es el modo en que en realidad construimos historia. Y por eso es que, por ejemplo, eso ha ayudado a que naciones, por ejemplo, como Alemania, que tuvieron una guerra tan compleja que llevó básicamente a la destrucción y división de Alemania, luego la reunificación, hoy en día tengan una situación muy diferente, una situación bastante buena, por decirlo de alguna manera, porque ellos han analizado su historia y han intentado no volver a caer en los mismos errores, han escuchado a las diferentes partes que componen su sociedad. No se preocupen que no voy a durar hasta las 9 de la noche. Vamos a hablar un poco más acerca, vamos a volver en el tiempo otra vez. ¿Ustedes qué creen que fue lo que más se debatió durante la Edad Media? ¿Cómo? ¿Qué más?
¿Qué se habló durante la Edad Media? Curiosamente, fue un periodo en materia intelectual de estancamiento. Por la religión. Sí, básicamente nos quedamos debatiendo de por sí. No sé si ustedes recuerdan, pero Platón forma algo que se le denomina la academia. Básicamente, la Edad Media empieza con el cierre de la academia de Platón. Se dice básicamente que se murió la filosofía y de ahí en adelante lo único que va a ser conocimiento válido viene siendo lo que nos cuentan los sacerdotes. Entonces, el debate de la Edad Media viene siendo razón y fe. Esa viene siendo la verdad de la Edad Media, la forma de comprender el mundo de la Edad Media, por decirlo de algún modo, ya que esto es una clase de epistemología, la epistemología de la Edad Media. En la Edad Media se preocuparon por eso, los debates en torno a razón y fe. Se empezó, esto es durante toda esta época, fue que básicamente terminaron de organizar lo que hizo Jesucristo y lo que hicieron los apóstoles. ¿Qué pasa? Hay que tomar en cuenta que Jesús, ¿qué hizo? Jesús fue, no me voy a meter muy a profundidad, contó una historia. Vivió esa historia y hubo gente alrededor de él que la escribió. ¿Quiénes eran esos que la escribieron? Los denominados apóstoles, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Estos apóstoles no necesariamente eran las personas más cultas que habían en su época, y hubo apóstoles que pesaron sobre otros. De por sí, hay un apóstol que viene a marcar, digamos que la línea, y es uno que ni siquiera fue amigo realmente de Jesús, que es el tal apóstol Pablo, ¿cierto? Que se conocía como Saulo de Tarso. Este señor, básicamente, ¿por qué termina siendo apóstol? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que se ve que aquí hay más de uno que es bien cristiano. Este señor básicamente lo que hace es darle coherencia a todo lo que escribieron los apóstoles. Este señor era un poco más culto que los demás, y además de todo era romano y comprendía un poco más la realidad política que se vivía en su momento. Entonces, ¿el tipo qué hizo? De por sí viene siendo una de las primeras personas en empezar a quemar libritos. Entonces, cuando había un evangelio que no era como de la línea que él consideraba que debía llevar la nueva iglesia, le prendía candela. Así de simple. Por eso es que hoy en día saben que hay evangelios apócrifos que se han descubierto y realmente se han dado cuenta que son de esa época, pero que no prevalecieron y no terminaron sobreviviendo al momento y a la situación que planteaba el apóstol Pablo. Entonces, este señor viene siendo esa persona que se encargó en primer momento de estructurar lo que decían los apóstoles, pero posterior a él existió otro momento que se llamó la patrística, y fue la de los dichosos padres de la iglesia. ¿Sí? No sé si han escuchado, por ejemplo, a San Agustín de Hipona, ¿cierto? O han escuchado, por ejemplo, hablar de Santo Tomás. Esos señores fueron los que construyeron toda la dogmática. Hay que tomar en cuenta que los apóstoles no eran precisamente filósofos, por lo tanto no tenían una estructura tan buena dentro de sus evangelios. Estos señores se dedicaron a decirle a la gente cómo se debía comprender esos evangelios, cómo se debía entender la Biblia. Básicamente ellos fueron los que construyeron lo que denominamos Nuevo Testamento. Entonces, pues, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que el señor San Agustín viene a hablar de diferentes situaciones. Hay un libro de San Agustín que de por sí seguramente ustedes podrían conocer dentro del contexto jurídico, y se llama La Ciudad de Dios, y viene a hablar algo que de alguna manera dice Jesucristo, y es que hay una ciudad divina y hay una ciudad terrena.
y que en la ciudad terrena nos regimos por las reglas de la ciudad terrena. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando capturan a un violador, hoy en día en redes sociales empieza la familia del violador, ¿sí?, a escribir: ay, es que en realidad lo único que juzga es Dios, nadie más debería juzgarlo, ¿sí? Hombre, este man nos dice: en la ciudad terrena nos regimos por las reglas de la ciudad terrena, tenemos jueces en la ciudad terrena que se rigen por una ley civil, ya está, ¿sí? Entonces, cuando estamos aquí en este plano, nos regimos por las reglas de este plano. Cuando lleguemos al otro plano denominado ciudad divina, darse otro cuento, ¿sí? O sea, hay que ser piadoso, pero seguir las reglas que hay dentro del mundo en el que estamos de alguna manera, porque si no, vamos a terminar en serios problemas. Este señor, de paso, viene hablando de algo que es bastante curioso y seguramente aquí debe haber católicos, aquí debe haber cristianos. La teoría de la gracia es algo que divide, por ejemplo, a católicos y cristianos protestantes. ¿Ustedes han escuchado acerca de la teoría de la gracia? ¿Qué creen que habla esa vaina? ¿Ah? Les cuento. Cuando dicen estar en gracia con Dios, es estar pues bajo los parámetros de Dios. Bueno, les cuento. Se supone, de acuerdo al cristianismo, comprendiendo el cristianismo como todo lo que sean religiones que provengan de Jesucristo, ¿sí?, que nosotros, debido al pecado original, terminamos con la voluntad muy dañada. Entonces, naturalmente no podemos escoger el bien. Por lo tal, básicamente lo que le conocen los católicos como el libre albedrío, ¿sí?, nos llevaría solamente hacia escoger el mal, ¿sí? Y cuando escogemos el bien es por gracia divina. O sea, siempre que escojamos el bien, de acuerdo a los católicos, es por gracia divina. Entonces, digamos que ahí se habla del libre albedrío, pero por ejemplo están los protestantes, que vienen siendo las otras religiones cristianas o algunas de las otras. Estos no hablan de que hay un libre albedrío, dicen que hay un servo arbitrio, es decir, todo es parte del plan de Dios, lo bueno, lo malo que hagamos, ¿sí? Lo bueno, lo malo que hagamos, todo es parte de ese plan de Dios. O sea, básicamente hay unas personas que ya están destinadas para irse al infierno, así que si ya saben que son parte de esa lista, no se preocupen tanto por ser buenos. Pero bueno, este tema de razón y fe básicamente marca toda esa edad, ¿sí? Y tenemos también a un Santo Tomás, ¿sí? Santo Tomás viene siendo una de las figuras en materia jurídica más reconocida. ¿Por qué creen que Santo Tomás es tan reconocido en materia jurídica? Por el dicho hasta la vez. Ahí digamos que, y aquí esto digamos que viene siendo la epistemología en materia jurídica. Vamos a escribir aquí, por un lado, idealismo, por otro lado, realismo, por otro lado, positivismo, y después del positivismo, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué hay además del positivismo en materia jurídica? ¿Ah? El iusnaturalismo, señores y señoritas. Entonces, ustedes saben que las dos corrientes filosóficas más importantes del derecho son el positivismo y el iusnaturalismo. Estas dos corrientes tienen un origen. Esta corriente positivista parte en gran parte del idealismo, ¿sí? De alguna manera el idealismo toma la base de que la ley es perfecta, ¿sí? ¿Por qué cree el idealismo que la ley es perfecta? ¿Por qué cree, por ejemplo, San Agustín que la ley puede ser perfecta?
en base a que la ley es general, es decir, la ley aplica para todos. Entonces dicen, hombre, si aplica para todos, pues es perfecta. Pero eso es del todo cierto. Por eso es que son idealistas, ¿sí? La verdad es que eso de que la ley sea general y que aplique para todos no quiere decir que la ley sea realmente perfecta. Por eso es que sabemos que hay leyes injustas, ¿sí? Y está el iusnaturalismo o derecho natural, que parte desde el realismo, ¿cierto? Este derecho natural parte de la idea de que hay un derecho inherente a nuestra naturaleza humana, que básicamente todos nacemos dotados de derechos, que ese derecho no es producto necesariamente del consenso entre los hombres, sino que realmente nacemos con esos derechos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en realidad los derechos que tenemos son producto del consenso de los hombres o que nacemos con ellos? Pues yo digo, pues no podría decir que nacen con ellos, pero pues si somos realistas es de lo que los hombres hemos creado. Esa es la verdad. La verdad es que el iusnaturalismo sigue teniendo mucho peso. Si ustedes se van a la Santo Tomás se van a dar cuenta que casi todos allá son iusnaturalistas, ¿sí? Creen en el derecho natural. Sin embargo, la verdad es que esos derechos que consideramos inherentes y tan básicos, desde mi perspectiva, respeto la perspectiva de cualquiera de ustedes, provienen del consenso entre los hombres. No siempre hemos estado de acuerdo en que la vida es un derecho fundamental. Y por eso es que ustedes se dan cuenta que hay países donde hay pena de muerte. No siempre hemos estado de acuerdo en que la libertad es un derecho fundamental. Eso ha sido un trabajo que se ha dado a la humanidad. Y la verdad es que los derechos humanos se han ido construyendo a partir de la guerra. Se ha visto la necesidad de crear los derechos humanos y posteriormente el derecho internacional humanitario. La verdad es que esos derechos no necesariamente son inherentes al ser humano, pero sí vienen teniendo algo importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera a eso que se le denomina, digamos que de un modo un poco, digamos que casi que con talante de religiosidad como derecho natural, ¿sí? La verdad es que son parte de la construcción que hemos hecho como humanidad y son esos principios básicos que seguimos. Por ejemplo, que la vida es un derecho del cual gozamos todos y que debería, por ejemplo, aquí en Colombia ser absoluto, ¿sí? Que la libertad es un derecho del que gozamos todos siempre y cuando no nos pasemos por delante la libertad de los demás ni los derechos de los demás, ¿cierto? Entonces básicamente ahí están las dos doctrinas. Si ustedes quieren se ponen a leer un poco más sobre positivismo y sobre el iusnaturalismo. Pero entonces les cuento, este idealismo en gran parte tiene que ver, por ejemplo,